Gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente. La gracia y la paz de Dios es contigo, salud. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si Dios te amó siendo aún enemigo de Dios, rebelde, desobediente, ¿cuánto más ahora que tú le amas y has dado tu corazón a Cristo? Todo lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer en la cruz, lo hizo para restaurarte, darte y devolverte todo lo que tú habías perdido y lo que el primer hombre entregó y dio al maligno, toda la autoridad y el poder que Dios le había entregado, la paz, la seguridad. Es cuando él pecó que entonces vino el temor sobre él, la zozobra, la incertidumbre. Pero ahora en Cristo Dios te restaura toda esta misma autoridad completa y el dominio que el primer hombre había perdido. Ahora en nosotros, por la abundancia de la gracia y el don de la justicia, en que Jesús fue a la cruz, creyendo en Él, que Él murió por nosotros. Él dio su vida en lugar nuestra para salvarnos y librarnos de este presente siglo malo. La pregunta es ahora, ¿qué es lo que pasó entre la cruz y el trono de Dios cuando Jesús fue clavado en la cruz? Es como Jesús en la cruz dijo, consumado es. Pero la Escritura dice que Él que descendió abajo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el mismo que subió hacia los cielos también descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Como dice la Escritura, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza de aquel gran pez, Jesús descendió también hasta lo más bajo de la tierra, fue hasta el infierno, donde fue a lo más profundo de la tierra. Muchas veces ignoramos qué es lo que pasó en Cristo después de su sacrificio en la cruz. Si el primer hombre fue la causa de la caída, de la pérdida, entonces también tenía que ser un hombre en medio de la restauración para reganar todo lo que se había perdido. Jesús tuvo que ir no solo hasta la cruz, pero Él fue hasta lo más profundo de la tierra, al infierno mismo, para llevar sobre sí mismo la maldición que todos nosotros llevábamos sobre nosotros mismos por causa de nuestra transgresión y nuestra desobediencia y nuestro pecado. Jesús tuvo que ir en lugar nuestro e ir a donde nosotros, donde tú y yo debíamos de haber ido. Pregúntate, ¿qué es lo que pasó con Jesús al morir en la cruz y a dónde fue llevado el Espíritu de Jesús? ¿Y qué es el infierno? ¿Te has puesto a pensar qué es el infierno? Donde tú deberías de haber ido y donde es el lugar para el hombre malo, incrédulo, impío, que no cree a Dios y se burla de Dios y no quiere nada con Dios. Bien, el infierno es el lugar, el cuartel, la casa de Satanás, donde todos sus demonios viven, moran, reinan. Es el lugar donde está el mero centro de lo profundo de la tierra. Es el lugar de castigo, el lugar de destrucción, el lugar de la ruina, el lugar donde los espíritus de la gente mala sufren, lloran, gimen, incrédula, la gente perdida, sufriendo la agonía, el ardor del fuego ardiente, donde es el rechinar de dientes, donde el gusano de ellos no muere,
y el fuego nunca se apaga. Es ahí mismo donde Jesús fue por ti y por mí, tomó nuestro lugar, no solo en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él dijo: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión. Pero Jesús aún tuvo que ir y pasar 3 días en el centro de la tierra. La Escritura dice en Gálatas 3:13 que Él nos redimió de toda la maldición de la ley. Y pregúntate a ti mismo: maldición, ¿qué es maldición? Él tomó tu maldición, Él llevó tu maldición. Maldito es todo el que es colgado sobre una cruz. Dice la Escritura que así está escrito. Toda esa maldición de la ley sobre nosotros, que está descrita en Deuteronomio 28, del versículo 15 al 69, dice la Escritura que Jesús fue afligido, fue golpeado con toda clase de dolencia. Todo lo que está escrito en la ley, que vendría a ser sobre nosotros por transgredir la ley de Dios, y aún las cosas que no están escritas en el libro de la ley, toda clase de dolencias, fibrosis, enfermedad, fiebre, úlceras, cáncer, parálisis, llevó toda ira del mal y pecado, pestilencia, coronavirus, la inflamación, los tormentos, los tumores, el desmayo de corazón, la mente, la tristeza, el pensamiento, toda dolencia, toda enfermedad, toda depresión, toda artritis, toda muerte, toda reuma, toda plaga, grande, permanentes enfermedades malignas, de todos los males de la tierra. Eso que tú estás sufriendo no pertenece a tu cuerpo. Eso Cristo se lo llevó sobre la cruz. Dice la Escritura que Él, como raíz de tierra seca, sin parecer alguno, sin hermosura, le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó toda esa llevó ese cáncer que no te pertenece, esas reumas, esa artritis, esas dolencias de huesos no te pertenecen. Cristo las llevó. Por su herida fuiste tú sanado, si lo puedes creer. Cristo fue hecho maldición por ti, para que tú ya no tengas que llevar la maldición. Él cambió tu lamento en baile. Él reemplazó y cambió la maldición por bendición. Él llevó todos los males de la tierra, aún los males que no están escritos en el libro de la ley. Cristo llevó los miedos, los temores, la mortandad, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él llevó el castigo de nuestra paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él estuvo ahí en el infierno pagando el precio que tú, yo no podíamos pagar. 3 días, 3 noches, hasta que al cumplir el tiempo de la tercer día, se oyó un estruendo de una gran voz del Padre, una voz que hizo estremecer los cielos y la tierra, y aún los cimientos de todo el infierno. Dice la Escritura en Hechos 2:24 que Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 26 dice en Salmos 16: lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenida por ella. El pecado, el infierno, Satanás, su poder, la cruz, no lo pudieron detener. Consumado es. El
precio ha sido saldado, el precio ha sido pagado, la cuenta ha sido saldada. Dios ordenó a todos los demonios y Satanás mismo y dijo: suéltenlo, el precio ha sido pagado. Cristo ha resucitado, Él ha sido declarado Señor en el cielo y en la tierra. Dios lo resucitó, lo exaltó sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre todo nombre, sobre todo señorío, sobre todo dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual eres tú, el cual soy yo, porque somos la plenitud de aquel, de Cristo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y vive en tu corazón, y en Él tú tienes toda la autoridad completa y el dominio que Dios le dio al primer hombre, y Satanás el maligno se lo arrebató, se lo quitó por su desobediencia. En Cristo Dios te dice ahora a ti: he aquí yo te doy poder, potestad, autoridad para pisotear, hollar toda serpiente y escorpión y todo poder del enemigo, y nada te puede hacer daño. En ti está el poder para hablar, declarar lo que tú crees, la palabra, la salud, la restauración. Recibe lo que Satanás te había quitado: la salud, la paz, tu intimidad en comunión con Dios es tuya por su Santo Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.